Okay, good morning, dear students. Let me introduce myself to begin with the class, okay? My name is Mr. Mauricio Sanchez, okay? And I will be your teacher for the English class. One of the rules of my classes are that everything is in English, okay? Everything in my class is in English. Don't forget about it. So if you want to ask me something, if you want to say something, if you don't understand something, please let me know because I like to be as clear as possible in these classes. Okay? So is it understood? Yes or no? Hello. ¿Está entendido, estudiantes? No le entendí, Lice. No. No, licenciado. ¿Necesitan una explicación en español, tal vez? Sí, licen. ¿Sí? Sí, Licen, por favor. Sí, por favor. Sabrán que, ok, empecemos. Bueno, queridos estudiantes, mi nombre es Mr. Mauricio Sánchez y voy a ser su profesor en inglés, ¿ok? Generalmente en mis clases me gusta dar todo en inglés, ¿ok? Así que si no entienden, pero si no me entienden, me pueden preguntar y yo se los explicaré en español. Así ustedes van a tener una explicación más clara de las cosas, ¿ok? Pero vamos a tratar de que todo sea en inglés. Así ustedes están expuestos al idioma y aprenden un poquito más del idioma, ¿ok? Ok, Licen, gracias. Okay, perfect. Okay. Okay, perfect. So let's begin with this. Let me just share the screen. Okay, for this week, we have week 14. And in week 14, we need to revise the modal verbs. Who knows what are the modal verbs? Hmm? Pues la verdad no, Licen, yo no. No. ¿Qué dicen los demás? ¿Saben acaso qué son los verbos modales? Yo tampoco licen. No. Yo tampoco, licenciado. Ok. Si no saben, vamos acá. Vamos acá. Parece que esto no han revisado. Ok. Empecemos con los verbos modales. Los verbos modales son aquellos verbos que usamos para hablar de ciertas situaciones. Y hay al menos 9 verbos modales, ¿ok? No nos olvidemos de eso. Cada verbo modal sirve para una acción diferente y en muchos casos tiene dos acciones, ¿ok? So let's begin with must. Must significa debes, ¿ok? Y es usado para la obligación y para para la certainty, para la certeza, ¿ok? For example, para la obligación, you must stop when lights turn red. Tú debes parar cuando las luces están en rojo. You must stop when lights turn red. Para la certeza, he must be tired due to the overwork. Él debe estar cansado debido al sobretrabajo. ¿Ok? Can, on the other hand, is used for ability and permission. ¿Ok? Habilidad y permiso. For example, para la habilidad, I can swim. Yo puedo nadar.
¿ok? O para el permiso, can I use your phone, please? ¿Puedo usar tu teléfono, por favor? Could es el pasado de can, ¿ok? Y significa podría, ¿ok? Podría. Y es usado para dos cosas, así como can, habilidad y permiso, ¿ok? For example, para la habilidad, when I was younger, I could run fast. Cuando yo era joven, yo podía correr rápido, ¿ok? O permiso, excuse me, could I just say something? Discúlpeme, ¿podría decir algo? ¿Está entendido hasta ahí? Sí, listen. Ok. Entonces continuemos. May, on the other hand, may is used for possibility and permission. Significa podría, ¿ok? Significa lo mismo que could en español, ¿ok? Pero se usa para cosas diferentes. Por ejemplo, para posibilidad y para un permiso, ¿ok? For example, it may rain tomorrow. Podría llover mañana. O para permiso, may I use your phone, please? ¿Podría usar su teléfono? Might, on the other hand, es utilizado para posibilidad y permiso. Es lo mismo que may. Might es un sinónimo de may. ¿Ok? For example, I might go on holiday to Fiji next year. Yo podría ir de paseo a Fiji el siguiente año. O para permiso, might I suggest an idea? ¿Podría yo sugerir una idea? Ok. Should and ought to. Should and ought to son para fuertes advices. Ok. Para consejos fuertes. Consejos que tú deberías seguir. Ok. Y para conclusiones. Should and ought to son sinónimos y significan deberían. ¿Ok? For example, you should or ought to revise your lessons. Tú deberías revisar tus lecciones. O como conclusiones, he should or ought to be very tired. Tú deberías estar muy cansado. ¿Ok? Finalmente tenemos will and would. Will es el verbo modal para el futuro, ¿ok? Para el futuro. Por ejemplo, si queremos decir yo comeré, necesitamos decir I will eat, ¿ok? I will eat. On the other hand, would es el pasado de will, ¿ok? Would es el pasado de will. Y da la terminación a los verbos de ría. For example, I would eat. Yo comería. I would eat. Yo comería. I would see. Yo vería. ¿Ok? Perfect. They are used for prediction and request. For example, I would be surprised if he is not elected. Yo estaría sorprendido si él no es elegido. O como request, como petición. Will you be quiet? ¿Estarías en silencio, por favor? ¿Ok?
Okay, perfect. Now, vamos a trabajar en esto, ¿ok? Los verbos modales. Es un pequeño test que ustedes tienen que enviar ¿cómo se llama? Secretaría, creo que es. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a usar el verbo modal que está a la izquierda y a conjugarle con el verbo de la oración de arriba. Por ejemplo, en el primero, I'm sure the books are in the cupboard. I'm sure the books are in the cupboard. Tenemos que usar must. Entonces lo que vamos a hacer es, dejamos the books, que es exactamente lo mismo, agregamos must, the books must, y ponemos el verbo en forma base. For example, the books must be in the cupboard. Must be. ¿Por qué must be? Because be es la forma base del verbo are, verbo is o verbo am. ¿Ok? The books must be in the cupboard. Vamos con el siguiente. El verbo modal a seguir es can. Entonces tenemos que usar we can, y el verbo que está aquí, for example, it says, let's have lunch in half an hour. Vamos a tomar el almuerzo en una hora. ¿Ok? Entonces sería, we can have lunch in half an hour. We can have lunch half an hour. ¿Cómo sería el número 3? A ver, vamos acá con los participantes. David, por favor, dime, ¿cómo sería el número 3? Buenos días. Sería you have necessary for you to work. No. Veamos el primero. Dice, it is necessary for you to work on Saturdays. ¿Ok? El verbo que tenemos que usar, el verbo modal, es have. ¿Ok? Verbo modal have. Todo verbo modal es seguido del verbo en infinitivo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? ¿Quién me puede ayudar? Sería work. Exacto, es work. Entonces, ¿cómo sería? You have to Work. work on Saturdays. ¿Ok? You have to work on Saturdays. Perfecto. Vamos con el 4. ¿Quién quiere intentar el 4? Sería Joe show to open. Mayra. ¿No? Ok. Mercedes. Mercedes, ¿cómo crees que sería el número 4? Discúlpame, Lisa, pero estoy en mi trabajo y casi no puedo hablar. Oh, está bien, está bien. Vamos con Henry. Henry. ¿Cómo crees que sería el número 4? Listo, buenos días. Estoy trabajando, por eso es que no le prendo la cámara. Oh, ya, está bien, está bien. Ok. Vamos a revisar entonces el número 4. Ok. I advise you to open a bank account. En esta parte, advise es el verbo que tenemos que usar. ¿Por qué? Porque es el primer verbo que estamos conjugando. ¿Ok? Entonces sería, you should advise to open a bank account. ¿Ok? Nótese que siempre estoy usando el primer verbo. ¿Ok? El primer verbo conjugado. ¿Ok? Vamos con este de acá. It is possible that she has forgotten to call. ¿Cuál creen que sea el verbo aquí?
Es el verbo have, pero está conjugado con she. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería? She might have forgotten to call. She might have forgotten to call. ¿Ok? Perfect. Let's continue. Con could. Could. ¿Cuál es el verbo conjugado aquí? Perhaps Alice is at the hairdressers. ¿Cuál creen que es el verbo conjugado ahí? Perhaps, Is, exacto, es is. ¿Y cuál es la forma base del verbo is? She, No, she sería es ella en español. She es un sujeto. en español. how. No. En este caso, el verbo base de is es be. Be. ¿Ok? Entonces sería, Alice could be at the hairdressers. ¿Ok? Can be, could be at the hairdressers. ¿Ok? Sigamos con lo siguiente. I'm sure Sylvia didn't mean what she said. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo que estamos usando? Dicen, estoy perdida. A ver, aquí. A ver, vamos aquí. No importa, así mismo es al inicio. Dice, Sylvia didn't mean what she said, ¿ok? Tenemos que usar can't. Entonces sería Silvia can mean. ¿Por qué? Porque tú estamos usando el verbo mean, ¿ok? El verbo mean. Mean significa querer decir algo, ¿ok? Mean significa querer decir algo. Entonces sería, Silvia can mean what she said. Silvia no quiso decir, ¿ok? Lo que ella dijo, ¿ok? En este de aquí, I'm sure she understood what she was saying, what I was saying, ¿ok? I'm sure she understood what I was saying, ¿ok? Entonces, tenemos el verbo have. Entonces sería, she have to understand what I was saying. ¿Por qué understand? Porque understand es el presente, ¿ok? Es el presente del verbo understood. Understood es en el pasado, ¿ok? Bueno, vamos con algo muy importante que deben saber. Los verbos irregulares, ¿ok? Los verbos irregulares. Cada verbo en el idioma inglés tiene tres formas. Tiene tres formas. El verbo base es la forma base, ¿ok? Es la forma base. El pasado simple y el pasado participio, ¿ok? For example, awake, awoke, awoken. Despertar, despertó, despertado, ¿ok? Me han de decir, teacher, pero ¿cómo sé cuál es cuál y si hay alguna regla para saber cómo transformarle a pasado, pasado participio o forma base? Pues lamentablemente no hay.
No hay alguna regla para los irregulares. Para los regulares sí hay, es bien fácil. Pero para los irregulares, la única forma que tienen es memorizarse. ¿Ok? Es memorizarse las, las transformaciones de los verbos. Así que, ¿cuál es su deber ahora? Primero y antes que nada, tienen que completar esta tablita de la semana 14. ¿Ok? Tienen que completar este trabajo de la semana 14. ¿Ok? Ya. Y enviar al bienestar estudiantil. Y para la otra semana necesito que se memoricen estos verbos en todas sus formas. Si no pueden todos, está bien, pero la mayoría sí les pediría. Porque tenemos que hacer una actividad acá en la semana 15, usando los verbos en pasado. ¿Ok? Ok, listen. Ya. Entonces, eso van a hacer. Para que se pueda memorizar, es bueno que escriban acá al ladito qué significa. Por ejemplo, be, was, were, been, y acá al ladito ponen ser, fue o estuvo. ¿Ok? En cada partecita, y así se van analizando. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por hoy y nos estaríamos viendo la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta? Sí, listen, yo tengo una. A ver, hágame la pregunta. Todos esos verbos en pasado tenemos que aprendernos, todos los que están ahí. La mayoría sí. Ah, ok. Ok. ¿Ya? ¿Ok? Si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo la siguiente clase. Ok, vamos a empezar, ¿sí? Como les decía, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de décimo. Hoy vamos a empezar con lo que es seguimos en nuestra unidad del origen de la Tierra y su evolución. Y hoy vamos a ver sobre la biogeografía, los principios de la biogeografía, en qué se basan las ramas, las regiones biogeográficas del planeta. De igual manera vamos a ver, a entrar un poquito a lo que son los cambios geológicos de la Tierra y vamos a ver también las placas tectónicas. Ok, la biogeografía. La biogeografía es en sí la ciencia que se encarga de explicar la distribución de los seres vivos en el planeta, ¿sí? Esta se encarga de explicar cómo fueron distribuidos a lo largo del tiempo los animales, la biodiversidad del planeta. Este estudia los patrones de distribución de la biodiversidad a través de los diferentes ambientes del planeta, teniendo en cuenta no solo el espacio, sino también el tiempo en que estos se han distribuido, han cambiado de hábitats, etc. Para esto, la biogeografía toma elementos de otras ciencias, como por ejemplo toma elementos de la ecología, la geografía, la biología, las ciencias del suelo, etc. ¿Sí? De igual manera, la biogeografía aporta a la conservación de las especies, ya que con base en los análisis, en sus análisis, los seres humanos pueden estudiar cómo sus actividades están afectando a la distribución de la biodiversidad en el mundo y también en base de esto ellos pueden adoptar estrategias que mitiguen el impacto y contribuyen a la conservación de hábitats y con ellos también a contribuyen con la conservación de especies. El estudio de la biogeografía fue iniciado por el científico Alexander von Humboldt en 1805, en donde él publicó varias ideas que tuvo que desarrolló durante sus viajes por Sudamérica.
Igualmente, después vinieron diferentes naturalistas con aportes propios. Por ejemplo, ahí está Charles Darwin o Wallace. Y sus conceptos se basaron en sus propias observaciones provenientes de viajes que ellos hacían alrededor del mundo, en donde analizaron la biodiversidad y también analizaron los animales que presenciaban y establecieron regularidades en algunos procesos. Los procesos en los que se basa la biogeografía. ¿Cuáles son? La biogeografía se basa en el análisis de 3 procesos. Principalmente, ¿cuáles son? La evolución, la extinción y la dispersión. La evolución es el proceso continuo de transformación de las especies y ocurre de generación en generación a partir de una forma de vida, a partir de un organismo que ya existe en el planeta o en el lugar o que ya existe en un lugar y un tiempo determinado. La extinción es la muerte y desaparición permanente de todos los miembros de una especie y la extinción de fondo ocurre como consecuencia de la evolución. Al no adaptarse a las condiciones ambientales, una especie puede desaparecer. Y la extinción en masa suele estar asociada a eventos adversos o cambios muy bruscos, muy rápidos en el ambiente. De igual manera, se trata de procesos de dispersión, en donde este proceso es la capacidad que tiene un organismo para migrar de un lugar a otro y colonizar lugares diferentes a su lugar de origen. La dispersión permite a algunos organismos de un sitio que se mezclen con otros de otro sitio y lo que aumenta la variabilidad y la oportunidad de generar o la oportunidad que las nuevas generaciones se adapten a los nuevos ambientes. Y por ello la dispersión se encuentra muy relacionada con la evolución de las especies. Ok. En cuanto a las ramas de la biogeografía, la biogeografía toma 2 rutas para dar explicación a la distribución de las especies. ¿Cuáles son estas? La biogeografía o la ruta ecológica y la histórica. Estas se pueden estudiar de manera separada, pero están estrechamente relacionadas. En cuanto a la biogeografía ecológica, esta rama de biogeografía estudia o analiza la distribución de la biodiversidad con base en las interacciones que tiene cada especie con los componentes bióticos y abióticos de su medio. Por ejemplo, cuando una planta vive a cierta temperatura, o la influencia que tienen factores que se pueden estudiar en diferentes escalas. Se puede estudiar a escala global, regional y local. La geografía ecológica basa todos sus estudios en 2 enfoques. Tenemos el enfoque analítico poblacional y el enfoque ecológico. Este enfoque analítico poblacional tiene en cuenta cómo se comporta la población de una especie. Por ejemplo, cómo varía el número de leones de una población y esto se hace considerando la historia de vida, la tasa de reproducción, el comportamiento, cómo se dispersan y otras características que afectan al comportamiento de la población con respecto al lugar en donde vive. El enfoque ecológico, en cambio, tiene en cuenta la capacidad biológica que tienen los organismos de una población para responder a los elementos bióticos y abióticos de su medio ambiente. Por ejemplo, la distribución de una especie depende de la capacidad de los individuos para tolerar o vivir en presencia de ciertos factores ambientales, por ejemplo, el calor, el frío. De igual manera, los individuos se ubican entre los límites que
pueden tolerar. Ningún individuo va a ubicarse en un límite que está fuera de su rango de tolerancia, ¿sí? Entre los factores bióticos tenemos, perdón, entre los factores abióticos, nosotros tenemos a los factores físicos, por ejemplo, está la temperatura, la luz, el suelo, el relieve, el fuego, el agua, las corrientes de aire. En cambio, en cuanto a los factores químicos, tenemos, por ejemplo, la cantidad de oxígeno, la concentración de sal, la presencia o no de elementos tóxicos, y entre los factores bióticos existen especies competidoras, parasitarias, que producen enfermedades, o hay depredadores que también pueden ser factores de presión para una especie. En cambio, tenemos también, como les mencionaba, a la rama de la biogeografía, que es la histórica. Esta rama de la biogeografía, en cambio, trata de encontrar explicaciones a la distribución de la biodiversidad o desde los puntos de vista históricos y geográficos, a una escala más grande, a una gran escala. Entre sus métodos, nosotros tenemos esta biogeografía histórica usa la reconstrucción de la historia de la distribución de la especie o de un grupo. Y esta reconstrucción se hace desde la historia de la zona donde se origina la especie y mediante la reconstrucción de la historia de la biota o conjunto de especies de un ambiente. Los patrones de distribución de las especies y las características de los organismos son influenciadas por las historias del lugar donde se encuentran y también por la historia de la vida del linaje, es decir, de los cambios, de los procesos que han sufrido de manera histórica cada especie. La biogeografía histórica se basa en dos teorías para explicar cómo se pudo haber dado la distribución actual de las especies que ahora tenemos. Por ejemplo, la primera idea considera que una especie se origina, o la primera teoría nos dice que una especie se origina en un lugar particular del planeta. A ese lugar particular se denomina centro de origen. Y a partir de ese lugar, los individuos de la especie pueden dispersarse por el resto del planeta si tienen esa capacidad de dispersarse, como por ejemplo a través de adaptaciones que les permite volar o nadar, etcétera. En cambio, la segunda teoría nos menciona o considera que la distribución de una especie se ve afectada también por los cambios geológicos y climáticos. Y esto se convierte en una barrera que separa a una población en dos o más grupos, lo que se conoce con el nombre de vicarianza, ¿sí? Cuando se separan en dos o más grupos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen en donde tenemos a tapires, que son mamíferos parientes de los caballos y los rinocerontes. Actualmente existen 4 especies, una en Asia, y 3 en el centro, 3 en el centro y Sudamérica. Pero ¿cómo es posible que los tapires, que se encuentren prácticamente en todos nuestros continentes, estén tan separados? Aquí nos mencionan, por ejemplo, que el hallazgo de fósiles de antiguos tapires genera una explicación para para explicar cómo o por qué su distribución actual. Aquí nos dice que hay fósiles que se encontraron en Europa, en Asia, en Norteamérica, y que revelaron que los tapires tenían una distribución más amplia comparada con la actual. El fósil más antiguo se encontró en Europa.
lo que indica que este es el lugar o el centro de origen de estos tapires y que a partir de allí se dispersaron hacia el occidente, hacia el oriente, ahí atravesaron el estrecho de Berlín, llegaron a América y posiblemente aquellos que eligieron el norte de Asia y de América se extinguieron debido al clima, mientras que los que escogieron las regiones tropicales habían existido o eran las condiciones apropiadas para que estos se puedan desarrollar y por eso su presencia hasta el día de hoy. Tenemos aquí las regiones biogeográficas. En la actualidad, existen regiones biogeográficas a través de los cuales se pueden o se distribuyen los seres vivos. Estas zonas fueron definidas por científicos como, por ejemplo, Wallace, que estudió la distribución de los seres vivos, de los animales y de los vegetales. Y se cree que las diferencias en la distribución de las especies se debe a que esta fue afectada por el movimiento de los continentes. En esta figura nosotros podemos observar las regiones biogeográficas del planeta y algunas especies representativas. La distribución geográfica de los seres vivos, aquí. La distribución de los seres vivos es el resultado de la evolución biológica, de los procesos de dispersión de las especies y también de la evolución de la tierra y de los mares hasta lo que actualmente tenemos nosotros. Según la extensión de los lugares que ocupan las especies, estos se clasifican en regiones endémicas, pandémicas y cosmopolitas. Nosotros las endémicas vemos que las especies endémicas viven en localidades geográficas particulares, sin importar si su distribución es amplia o si su distribución es restringida. Cuando una especie habita en una sola localidad, se dice que es endémica, ¿sí? Si esa especie habita, por ejemplo, solo en nuestro oriente, esa especie es endémica. De igual manera, tenemos las pandémicas, las especies pandémicas se encuentran en distribuciones amplias. Tal es el caso, por ejemplo, del puma, que habita prácticamente en casi todo el continente americano. Tenemos también aquí las especies o cosmopolitas, que se dice que una especie es cosmopolita si su hábitat se encuentra prácticamente alrededor del mundo. Y aunque no necesariamente quiere decir que vive en todas las partes. Por ejemplo, las personas, los humanos, somos ejemplo de una especie cosmopolita porque prácticamente nosotros estamos alrededor del mundo. Eso en cuanto a la biogeografía. Ahora entramos a lo que son los cambios geológicos del planeta Tierra, ¿sí? La geología es una historia que se construye de forma cronológica sobre los acontecimientos que han pasado, que han sucedido en la Tierra. Las evidencias de estos cambios han quedado plasmados, se han encontrado en las rocas que son investigadas por la ciencia. Es muy complicado determinar cuándo la Tierra se separó del sistema solar y a partir de ello se escribe la historia geológica de la Tierra. Tenemos aquí los cambios geológicos, que estos cambios geológicos se registran en una escala geológica de tiempo que muestra que los cambios suceden en un curso de millones de años. Por ejemplo, ese ejemplo es la formación del Gran Cañón, en donde el río Colorado comenzó gradualmente a desgastar la roca de la planicie del Colorado hasta formar una fosa de poco más de 1 kilómetro de profundidad. Otros de los fenómenos que ocurren constantemente, aunque nosotros no podamos percibirlos debido a que se necesita muchísimo tiempo para nosotros poder ver
Es también el movimiento de los continentes que genera cambios en la forma y en la posición de las masas o de los continentes de la Tierra. Aunque no son muy frecuentes, algunas veces los cambios geológicos se presentan en periodos muy cortos. Por ejemplo, eso sucedió anteriormente con la isla Renonga, donde un fuerte terremoto reveló parte de los arrecifes de coral que bordeaban la isla y causó que en unos solos minutos las islas tuvieran o adquirieran una nueva zona de playa. Eso como un cambio geológico corto, pero de ahí la mayoría de cambios geológicos se dan en periodos muy largos que son difíciles de identificar por nosotros. Aquí tenemos lo que son las placas tectónicas. Tenemos lo que son las placas tectónicas, que prácticamente está la corteza terrestre, todo lo que nosotros vemos como corteza terrestre, está compuesta por placas sólidas, llamadas placas tectónicas, que tienen hasta 40 kilómetros de espesor y flotan en un manto líquido que corresponde al magma del centro de la Tierra. Estas placas tectónicas es lo que nos separa a nosotros prácticamente al continente del magma que está dentro de la Tierra. Aunque las placas se encuentran ubicados o sobre las placas tectónicas se encuentran ubicados los continentes. Y estos no corresponden los continentes no son una placa como tal, ya que las placas tectónicas suelen ser más grandes y ocupar mayor área y algunas se encuentran totalmente abajo del océano. Existen placas tectónicas que son de diferentes tamaños. 13 placas tectónicas corresponden a placas mayores, son las que se denominan como placas mayores. Y estas son muy grandes y algunas pueden albergar continentes enteros, gracias a los cuales pueden recibir el nombre. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos las placas de Norteamérica y de África. Aquí tenemos placa de Norteamérica, la placa de África, que alberga al continente norteamericano y al continente africano, ¿sí? Pero también al haber placas grandes, también hay unas placas menores, de las que hay decenas distribuidas en nuestro planeta, que a pesar de que son más pequeñas, también tienen tienen muchísima influencia en la modelación de la forma terrestre, ¿sí? En cómo se presentan, por ejemplo, los relieves, la tierra, etcétera. En cuanto a la distribución de las placas tectónicas, en el mapa nosotros podemos ver algunas de las placas tectónicas más grandes que existen. Estas liñitas rojas entrecortadas representan los bordes de cada una de las placas y las flechas indican hacia dónde está ese movimiento, dónde se mueven las placas. En nuestro país, en Ecuador, se da la unión de por lo menos tres placas importantes. Aquí tenemos la placa de Nazca, la placa sudamericana y la placa de Cocos. Tenemos aquí tenemos, si ustedes pueden ver, aquí hay una línea entrecortada, ¿sí? Aquí en nuestro país también tenemos la unión de estas tres placas importantes, la placa del Nazca, de Cocos y la sudamericana, que es esta de aquí. La placa de Nazca está ubicada debajo del Océano Pacífico, frente a la costa occidental de Sudamérica. La placa sudamericana, sobre la que se encuentra la mayor parte de Sudamérica, es parcialmente responsable de la formación de la cordillera de los Andes que existe. Y también la placa de Cocos está ubicada debajo del Océano Pacífico y de la costa occidental de América Central, ¿sí?
que está prácticamente aquí. ¿Cuáles son los tipos de límites entre las placas tectónicas? Existen tres tipos de límites o fallas entre las placas tectónicas, según el movimiento que presentan estas placas tectónicas que están ubicadas una junto a otra. Existe el límite divergente, el límite transformante y el límite convergente. Tenemos el límite divergente que se da cuando dos placas se separan, así como está en la imagen. Cuando este límite se encuentra bajo el océano, el magma del interior de la Tierra sube hacia la superficie y empuja estas dos placas en direcciones opuestas, debido a que surge material entre ellas. Un ejemplo de esto es la dorsal del Atlántico, por lo cual América se separa, por lo cual América se está separando poco a poco de Europa y África, y ya también aumenta el tamaño del Océano Pacífico. Es por esta placa, por este límite divergente entre estas dos placas. También tenemos el límite transformante, en el cual se da cuando las placas no se alejan y tampoco se acercan, sino que se mueven en direcciones contrarias una frente a otra. Y este tipo de límite no produce grandes cambios en la morfología de la Tierra, pero sí puede provocar terremotos. Y un ejemplo es la falla de San Andrés en la costa pacífica norteamericana, que causa varios temblores en esta zona. También tenemos el límite convergente. Entonces, se da cuando dos placas se encuentran de frente y al encontrarse dos placas de frente, hacen presión una con otra. Y este límite hace que los continentes, en cambio, se acerquen. ¿Sí? Tenemos la formación de cadenas montañosas. ¿Por qué se forma? La formación de cadenas montañosas se puede presentar en dos casos. El primer caso es cuando dos placas chocan una frente a la otra, causando que se arruguen y se eleven las cadenas montañosas, es decir, cuando están con un límite convergente. Ahí se ven formando las cadenas montañosas. Este fenómeno es responsable de la cordillera del Himalaya y en Asia, y en especial también de la formación del monte Everest, que es el más alto del mundo. El segundo caso se da en el fondo del océano cuando ocurre la subducción, que consiste en que dos placas se encuentran y una de ellas se hunde hacia abajo y la otra se va hacia arriba, y causa que aquella que está hacia arriba, que la placa que está hacia arriba, se eleve y forme cadenas montañosas. Y este fenómeno dio origen a la cordillera de los Andes en Sudamérica. En cuanto a la deriva continental y la expansión de los océanos, la teoría del movimiento de las placas tectónicas se basó en dos teorías que fueron bien aceptadas hasta la segunda mitad del siglo XX. Sobre estas teorías sobre la expansión de los fondos oceánicos y la deriva continental. En cuanto a la expansión de los fondos oceánicos, esta teoría nos dice que el fondo oceánico se encuentra en constante movimiento y se desplaza de un lado hacia otro, hacia las dorsales, debido al movimiento constante de las rocas que provienen de la capa inferior del océano, y que es la capa de la Tierra sobre la cual se mueven las capas tectónicas. Esta teoría fue enunciada por Henry Hess, y él se basó en el relieve, en la orientación magnética de las rocas del fondo marino. También él se basó en los movimientos sísmicos y en los volcanes submarinos que existen. Y la deriva continental, la teoría de la deriva continental nos dice que esta teoría nos sugiere que los continentes se desplazan, se mueven nuestros continentes
sobre la superficie terrestre, ¿sí? Aquí están toditos nuestros continentes, ¿sí? Y se mueven sobre la superficie terrestre. Y este movimiento sería el responsable de que haya la formación de cadenas montañosas, de que se hayan formado los valles y de que se hayan formado los océanos. También explica los cambios en el nivel del mar y la distribución de los seres vivos en el planeta. Según Wenneger, que es el autor de esta teoría, él nos menciona que todos los continentes estaban unidos hace aproximadamente 250 millones de años en un supercontinente que se denominaba Pangea, que luego se separó en dos masas, una al norte llamada la Eurasia, que incluía Norteamérica, Europa sin la península de India, y también se separó en un continente que se denominaba Gondwana, que incluía Sudamérica, África, India, Australia, Antártica y Nueva Zelanda. Y luego estas masas se separaron, se dividieron y se movieron hasta tomar las posiciones que actualmente hoy tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestra Pangea, ¿sí? Todos los continentes estaban unidos, ¿sí? De ahí poco a poco se fueron separando. Uno se fue al norte y otra parte al sur. Y de ahí poco a poco por el movimiento de la corteza terrestre, de las placas tectónicas, de la Tierra en sí, nuestros continentes lograron tener o se movieron hasta el punto de tomar las posiciones que actualmente conocemos nosotros. ¿Cuáles son las evidencias de esta deriva continental? Pues hay las evidencias geográficas, paleontológicas, geológicas, en donde las geográficas nos dicen que las formas que presentan las costas de los continentes que bordean al océano coinciden perfectamente con las costas del otro continente. Por ejemplo, si unimos nosotros la costa de América del Sur con la de África, estas encajan perfectamente. En cuanto a las paleontológicas, dice que se han encontrado fósiles de plantas y animales iguales al lado del océano Atlántico y que coinciden estos fósiles también perfectamente. Y las geológicas nos dice que sobre los continentes al lado y al lado del Atlántico existen estructuras geológicas formadas por rocas antiguas que de repente acaban en un borde del continente y no continúan al océano, sin embargo, continúan sobre otro continente que está separado ya desde hace varios años. Aquí tenemos prácticamente como dicen que ha sido nuestro continente, que ha sido solo un continente. Antes solo existía un solo continente denominado Pangea y a lo largo del tiempo se han movido estos continentes y para llegar a lo que hoy tenemos hoy en día. Y aquí las evidencias nos dicen que los continentes se pueden unir casi como fichas de rompecabezas que forman un supercontinente y que encajan perfectamente. ¿Cuál es la actividad que se ha establecido para ustedes? Es la actividad que se encuentra en el módulo que nos dice actividad 14, que nos dice de qué forma aportan las siguientes áreas de la biogeografía y cuáles son las placas involucradas en el surgimiento de la cadena montañosa del Himalaya y de la cordillera de los Andes. Prácticamente eso lo hemos visto hoy y de igual manera ustedes pueden hacer una investigación o pueden revisarlo en el módulo esta tarea, ¿sí? En cuanto a las características de la actividad, ustedes conocen que deben hacerlos a mano, debe tener el encabezado de la institución, tratar de no copiar textualmente, de parafrasear y no tener faltas ortográficas, ¿sí? Cualquier inquietud, cualquier duda sobre lo que hemos visto el día de hoy, mi horario de atención es de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche a mi WhatsApp. Y el envío de deberes, por favor, siempre a Bienestar Estudiantil. ¿Alguna inquietud, alguna duda sobre lo que hemos visto el día de hoy? No, listen, todo está
Para la clase del día de hoy requiero que por favor estén bastante atentos, pues ya va la explicación en sí de lo que ustedes tienen que hacer como proyecto para esta semana. A ver, vamos a hablar sobre los proyectos escolares, que ya la anterior semana se les dio una inducción a sobre qué eran los proyectos escolares. También se les debió dar de lo que son las fases de este tipo de proyectos, que estaba constituido por la inducción, la planificación, la implementación y finalmente lo que es la evaluación. Ustedes van a tener que trabajar en el campo de acción de lo que es científico, y dentro de lo científico les tocó trabajar o les va a tocar trabajar en lo que es la ecología. Entonces, como introducción al campo de acción, la ecología, como bien sabemos, va a ser una rama de la biología que se dedica al estudio de los seres vivos y también de la relación de estos con el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, y también, o sea, del medio ambiente en el que estos habitan. Además, también la ecología estudia lo que es la abundancia y también la distribución de los seres vivos que existen en una área o región determinada. Con esto se puede conocer lo que son las relaciones entre medio ambiente, seres vivos, y también cómo podemos nosotros cuidar el medio ambiente. También gestionar de manera consciente recursos naturales y lo que es también tomar decisiones para anticiparse ante cualquier impacto ambiental. Dentro de las temáticas de la ecología, como bien sabemos, podemos tratar lo que es el medio ambiente, lo que es el consumo consciente, educación ambiental, el hábitat, tanto de los seres vivos, ya sean plantas o animales, entre otros. Ya. Como nosotros tenemos un tiempo reducido para poder realizar lo que son estos proyectos escolares, ya se han planteado en qué nosotros o ustedes van a tener que trabajar, ¿ya? Estas van a ser las 4 temáticas en las cuales ustedes van a tener que desarrollar cada semana. ¿A qué me refiero? El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el reciclaje, ¿ya? Y dentro de esto va a estar la elaboración de un cuaderno con hojas de papel y material reciclado, pues cada proyecto debe presentarse un producto. Ya en este caso, lo que nosotros estamos haciendo es reciclar, ¿verdad? Hojas de papel que nos esté sobrando de algún cuaderno o que hayamos impreso mal en alguna hoja y nos esté sobrando. Y nosotros de forma creativa, ya va a depender de cada uno de ustedes, lo que va a hacer es formar un cuaderno que esté bien hecho, obviamente, pero no me refiero con esto a que ustedes cojan las hojas que les estén sobrando, vayan y les anillen en cualquier lado, porque eso es bastante fácil. Lo que ustedes es que deben hacer todo con material reciclado, es decir, que ustedes tendrán que hacer huequitos en sus hojas, van a tener que buscar, digamos, algún alguna cinta, algún hilo, como ya les voy a mostrar en algunos tutoriales, o los que ustedes también pueden buscar, y también decorar lo que es su pasta, podría decirse, de su cuaderno con material reciclado, ya sea con hojas que hayan encontrado de los árboles caídos, hayan encontrado un pedazo de cartulina, quieran ponerle una carita, un corazón, ya depende a su criterio, ¿ya? El otro tema este tema se va a tratar en esta semana, es decir, ustedes tienen toda la semana que viene para poder realizar este proyecto o este producto. Y aparte de eso, ustedes tienen que llenar bitácoras y presentar un informe, el cual ya les voy a presentar más adelante cómo ustedes tienen que desarrollar. Después de la semana que viene vamos a tratar sobre el cuidado y conocimiento del hábitat, en la cual vamos a elaborar un libro de colección sobre plantas medicinales de su región, ya sea que ustedes estén en la región sierra, costa o el oriente. Y en la otra vamos a tratar el consumo sostenible de agua
elaboración de una depuradora de agua casera y finalmente el tratamiento de desechos, que va a ser la elaboración de un abono orgánico. Bueno, principalmente centrémonos en lo que tenemos que presentar para la siguiente semana. Ya. Reciclaje, elaboración de un cuaderno con hojas de papel reciclado y material reciclado. Principalmente, ¿qué es el reciclaje? Va a ser aquel proceso que consiste en recolectar y transformar residuos o materiales de desecho y de esta manera convertirlos en nuevas materias o productos que pueden ser reutilizados. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la importancia del reciclaje? La importancia del reciclaje va a tener múltiples ventajas, ¿ya? Este nos va a permitir reducir lo que son los vertederos en la basura, que esto es un problema bastante grande. Va a ayudar a lo que es ahorrar el agua, ahorrar energía, que se genere menor cantidad de CO2, que es un contaminante que produce el efecto invernadero, que también la reducción del consumo de recursos naturales, disminución de costes de producción para algunas industrias también, y crear también puestos de empleo. Ahora bien, hablemos de lo que es el reciclaje del papel. Como bien sabemos, el papel es una materia prima que la mayoría de personas utilizan a todo momento. Y esta también, para poder generarla, requieren de lo que es la tala de árboles, ¿no es cierto? Pero ya también existen ciertas alternativas en las cuales ya no talan árboles. Pero también nosotros tenemos cuadernos que nos estén sobrando ahí y tenemos hojas que podemos utilizarlas posteriormente. Entonces, gracias al reciclaje del papel, vamos a poder reducir la cantidad de árboles que necesitan talar para su fabricación, pues se calcula que por cada tonelada de papel reciclado se dejan de talar una media de 13 árboles, que es bastante importante. Además, también ayuda a reducir lo que es también, como habíamos dicho, la tala de árboles, porque por cada tonelada que se recicle, se emiten 900 kilos de CO2, pues los árboles en su proceso de fotosíntesis absorben el CO2 del entorno y emiten lo que es el oxígeno. Y también se ahorra grandes cantidades de petróleo, con lo que se disminuye el gasto del agua y el uso de energía. Entonces, gracias a esta introducción que yo les he dado, vamos a explicarles lo que procede ya en el proyecto en sí. Hemos estado en la fase de inducción, que yo les acabé de inducir al campo de acción y también al tema que vamos a tratar esta semana. Posteriormente viene lo que es la planificación. En la planificación, lo que nosotros vamos a hacer principalmente es realizar un levantamiento de la información, ¿ya? Mediante este levantamiento de la información, nosotros vamos a conocer más de nuestro tema, en donde vamos a saber cuál es el problema, por qué lo estamos haciendo, los objetivos que nos estemos planteando, qué herramientas necesitamos, qué recursos y a qué metas queremos llegar. Ya. Para ello, y también para explicar lo que es la implementación, que ya es la ejecución en sí de las actividades del emprendimiento, yo necesito explicarles lo que es la estructura del informe escrito. ¿Ya? Para ello, les voy a compartir ya el Word, donde se encuentra lo que es ya el formato en sí. Bien. ¿Qué nos pide el formato? Ustedes deben estar bastante claros en esto, por favor. Esta va a ser la carátula. Como primera hoja que van a tener para presentar su informe, va a ser la carátula. Esta va a estar constituida por nuestro logo, que lo pueden encontrar en el módulo, ahí se encuentra, ustedes solo lo copian y lo pegan aquí. Lo ponen en el centro, bien van a párrafo y ponen en centrar. Ponen el nombre de la unidad educativa PCI a distancia Japón. Bien, ¿cuál es el tema? Nosotros estamos en 10º, entonces vamos a tratar lo que son proyectos escolares. Nombre del estudiante. Ahí va su nombre. Ya digamos que yo soy estudiante. Pongo mi nombre. ¿En qué curso nos encontramos? En 10º, ¿verdad? 10º año. La especialidad, la mayoría me imagino que son ciencias. Ya, la especialidad va a ser ciencias.
Ya. Así es como vamos a ir llenando nuestra carátula. ¿Cuál va a ser el nombre de nuestro emprendimiento educativo? Yo ya les había dicho cuál va a ser el nombre, que es elaboración de un cuaderno con hojas de papel y material reciclado, ¿verdad? Ya, entonces simplemente ponemos ese tema aquí. Podemos borrar lo que nos dice acá de poner nombre del emprendimiento y simplemente colocar de una vez el nombre del emprendimiento, lo centramos, lo ponemos en el tipo de letra. Hay que recordar que vamos a seguir las normas APA y las normas APA nos dice que podemos utilizar el tipo de letra de lo que es Times New Roman 12, o también lo que podemos utilizar es Arial 11 y todo lo demás. Eso ya queda también a investigación suya de que por favor investiguen lo que son las normas APA y cómo aplicarlas. Acá les daré de cierta forma una introducción para que puedan realizar ya su informe. El tipo de letra va a ser en minúsculas y pongámosle incluso en negrita. Ya, entonces nuestro tema ya está, elaboración de un cuaderno con hojas de papel y material reciclado. Nuestro campo de acción es ecología, ¿verdad? Ecología. O como eras, claro, ecología. El coordinador va a ser mi persona, entonces ponen ingeniera Jocelyn Corral. Listo. El año lectivo en que nos encontramos es febrero. Ya, febrero, junio me parece que es. Sí, enero, junio del 2023, ¿ya? Y tenemos Ambato, Ecuador. Más, así nos quedaría con lo que es nuestra carátula. ¿Qué procede luego de eso? Va a proceder al planteamiento de los objetivos. Como no tenemos, o sea, mucho tiempo, como podría decirse, para plantear los objetivos, yo ya les he traído lo que es nuestro objetivo general y nuestro objetivo específico. Nuestro objetivo general principalmente ¿qué va a ser nuestro objetivo general? Es lo que nosotros queremos realizar. ¿Qué es lo que nosotros queremos realizar? Es elaborar, siempre los objetivos van en verbo infinitivo, es decir, los verbos que terminen en R. Entonces, elaborar, diseñar, construir, realizar. Entonces, yo he elegido el verbo elaborar. Entonces, elaborar un cuaderno con hojas de papel y material reciclado. Ya, ese va a ser nuestro objetivo principal. Los objetivos específicos se describen principalmente, son los que nos mencionan cómo nosotros vamos a alcanzar nuestro objetivo general o cuáles son las fases, las etapas que nosotros debemos aplicar para alcanzar nuestro objetivo general. Entonces, ¿cuál va a ser? Como primera instancia va a ser buscar información sobre el reciclaje de papel y los usos que le pueden dar al mismo, ¿ya? Como objetivo número 2, realizar la recolección de hojas de papel suficientes para la elaboración del cuaderno. Y finalmente, podemos poner como reconocer los materiales y métodos necesarios para la elaboración del cuaderno. Ya. Estos van a ser los objetivos para todos ustedes, ¿ya? Que se les facilita bastante. Este va a estar en una sola hoja, ¿ya? Va a estar en una hoja. En nuestra segunda hoja, así no sobre espacio, eso no importa. En nuestra segunda hoja va a estar lo que es el resumen del programa PPP. Este principalmente se hace al final, ¿ya? Cuando ustedes ya hayan hecho todo su informe, hayan hecho el cuaderno, ahí van a aplicar lo que es el resumen. Así que nos saltamos eso, igual es una hoja.
Vamos a lo que es la contextualización de nuestro tema, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestro tema? A ver, déjenme compartirles. Ya, nuestro tema es elaboración de un cuaderno, ¿no es cierto? Con papel, con hojas de papel reciclado. Entonces, nuestro tema principal va a ser el reciclaje de papel, ¿ya? Nosotros, o sea, el reciclaje de papel, nosotros podemos hacer distintas cosas. Podemos hacer figuras, podemos hacer otro tipo de manualidades, pero nosotros hemos elegido lo que es el reciclaje del papel en un cuaderno. Ya lo que ustedes deben hacer es ir a de ir a su buscador principalmente, ¿ya? Ir a su buscador y poner en Google principalmente reciclaje de papel, ¿ya? Van a poner reciclaje de papel. Reciclaje de papel, ¿ya? Y van a poner tesis para encontrar solamente información certera, ¿ya? No van a buscar ¿cómo se llama? En Wikipedia, ni en Rincón del Vago, ni nada de eso, porque esas no son fuentes confiables. Y ustedes requieren citar toda su bibliografía para que no les salga plagio, ¿ya? Ponen reciclaje de papel, tesis, monografía, artículo científico, lo que ustedes consideren, o un libro también. Yo he puesto reciclaje de papel, tesis. Entonces, observemos. Ya, tenemos la siguiente tesis. La abrimos. Listo. Aquí tenemos nuestra tesis. Estas se abren acá principalmente abajo. Nos aparece ver ya en formato PDF. Y obtenemos acá. ¿Qué nos dice? Propuesta de una planta de reciclaje de residuos de papel, cartón, vidrio y plástico para la reducción del impacto ambiental en la ciudad de Eten. ¿Ya? Entonces, estamos nosotros iniciando, como se puede decir, introduciendo al tema. Lo que nosotros debemos hacer es escribir lo siguiente. Ya, hemos encontrado un trabajo, ¿ya? Un trabajo que nos habla sobre el reciclaje de papel, pero también nos habla de cartón y otros. Si nosotros pudiéramos encontrar solo del reciclaje de papel, fuera bastante bueno. Entonces, ¿qué procede? Nosotros debemos de escribir de la siguiente manera. Vamos a usar lo que son conectores para poder citar al autor. Entonces, según, podemos poner según, pero también existen otro tipo de conectores, como son estos. Plantear, menciona, argumenta, verifica, o de acuerdo con, como dice, según, teniendo en cuenta. Entonces, nosotros vamos a tener distintas formas de citar a lo que nos está diciendo el autor. Ya, ¿cómo vamos a hacer? Según, vamos a buscar al autor de esta tesis. ¿Cuál era el autor de esta tesis? Va a ser Uica Olivos, ¿ya? Vamos a colocar principalmente aquí la cita. Vamos a decir, según Olivos, se pone el apellido, según Olivos y el año, que fue, que hay que verificar, el año que nos dice 2018, ya. Según Olivos, entre paréntesis, 2018, coma, ¿qué nos dice según? ¿Qué nos dice? Según Olivos, ponemos en su tesis, ponemos entre comillas y ponemos el nombre de la tesis, ¿ya? ¿Qué nos dice? En su tesis, propuesta de bla, 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 bla. Entonces colocamos acá. En su propuesta, en su tesis, propuesta de papel, de cartón, vidrio y plástico para la reducción del impacto ambiental en la ciudad de Eten. Esto va entre
entre comillas, ¿ya? Estamos diciendo que según Olivos en su tesis, su tesis, bla, 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 punto, ya, en su tesis y coma, ponemos, tuvo como objetivo principal, ya, y vamos a nuestra tesis, a nuestra monografía o lo que sea, nuestro artículo, y buscamos lo que es, donde nos diga objetivo, ¿no es cierto? Objetivo principal, aquí está, el objetivo principal de la investigación. Ya. En este caso, lo que hicieron primero fue un estudio, ¿verdad? Fue la propuesta. Ya, entonces, tuvo como objetivo el estudio de mercado para determinar la demanda de residuos de papel, cartón y plástico PREP para proyectar la capacidad de una planta de residuos sólidos municipales procesados. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es de cierta forma copiar, ¿ya? Esto debe estar siempre justificado. Esto debe estar siempre justificado, hay que recordar. Y esto lo que dice propuesta de esto debe estar en minúsculas o tipo oración. Listo. En su propuesta, en su propuesta de una planta de reciclaje de residuos de papel, cartón, vidrio y plástico para la reducción del impacto ambiental en la ciudad de Enten, tuvo como objetivo principal el estudio de mercado para determinar lo que es la demanda de residuos en la ciudad de Tel para proyectar la capacidad de una planta de esto. Ya, esto nosotros copiamos de nuestra tesis. O para que finalmente no nos pueda salir plagio, nosotros también podemos parafrasear. Ya. Este estudio tuvo como conclusión lo siguiente. Entonces vamos a buscar en nuestra tesis lo siguiente, la conclusión, ¿ya? Entonces buscamos lo que es la conclusión del estudio, ya, vamos a esto. ¿Qué nos dice la conclusión del estudio? ¿Ya? Dice, se determinó que la demanda está representada para generar por generación de residuos de la población, del cual solo se considera el 25% que representa los residuos sólidos aprovechables. Para la oferta se tuvo en cuenta los datos obtenidos del centro de acopio, los cuales fueron resultado de la investigación que realizó la municipalidad determinada. Entonces nosotros debemos leer lo que son los objetivos que se está planteando. Y lo que debemos nosotros es leer ya del estudio de mercado realizado. Entonces se determinó que la demanda está representada por una generación de residuos de la población, del cual se considera solo el 25%. Ya, pues este fue el objetivo que ellos se plantearon como primer objetivo, como objetivo principal. Ustedes en otro tipo de tesis van a encontrar como objetivo principal, entonces ustedes van a simplemente a copiarlo y parafrasearlo, recuerden eso, ya. Este estudio tuvo o llegó a la conclusión, podemos decirle, u obtuvo, ya, es de acuerdo a cómo ustedes quieran plantearlo. Este estudio llegó a la conclusión, ya, de que, ¿a qué llegó? La conclusión de que la demanda está representada por una generación de tanto, tanto, tanto. Ya recuerden que siempre debe estar con el mismo tipo de letra. Ustedes pueden utilizar Times New Roman 12 o Arial 11, también me acuerdo que es. Ya revisarán las normas APA. Ya. Y tenemos nuestro podría decirse nuestro primer párrafo de contextualización. Así es como ustedes deben
seguir realizándolo, ¿ya? De poco a poco. Y así deben investigar más hasta llegar a lo que sería una página, que más o menos deben buscar exactamente podría decirse tres tesis, tres tesis o tres monografías o tres libros donde nos estén hablando del reciclaje de papel. Ya, pero esto no cuenta porque esto yo lo escribí. Ustedes tienen que escribirlo. Ya, para el marco teórico, ya, para el marco teórico principalmente, este va a estar constituido por 3 hojas, ¿ya? En el marco teórico yo requiero que ustedes me hablen de estos temas, es decir, sobre el papel, qué es el papel, de qué están hechos, cuál es el impacto en el ambiente del papel. El otro subtema a tratar es el reciclaje, definición, importancia, reciclaje del papel, proceso de reciclaje del papel, ¿ya? Entonces, nosotros podemos vamos a entrar a lo que es la numeración, ¿ya? Estamos viendo que los objetivos es considerado como el punto número 1. El resumen es el punto número 2. La contextualización, el punto número 3. Y el marco teórico es el punto número 4. Entonces, vamos a lo que son las numeraciones. 4.1. Hay que recordar que se coloca así 4.1 punto. Y tenemos ya nuestra numeración. A ver. O lo que pueden hacer es ingresar así. Ya, 4.1 va a ser lo que es a tratar el papel, ¿ya? Entonces, dentro del papel, abajo vamos a poner Enter, ¿ya? Enter, y vamos a poner lo que es la definición del papel, que es, de qué está compuesto, cuál es su composición, yo qué sé, ¿ya? Vamos a colocar lo que es la definición y de qué está hecho. Ya, como estamos hablando de que es dentro del mismo subtema, vamos a ponerle 4.1.1 porque estamos hablando aún del papel y vamos a hablar sobre el impacto del papel, ¿ya? ¿Cuál va a ser el impacto del papel? Posteriormente, el segundo tema a tratar, 4.2, es el reciclaje. 4.2 porque ya estoy hablando de otro subtema. Ya, el reciclaje. Aquí vamos a hablar del primero, la definición en el punto de reciclaje. El subtema del subtema va a ser la importancia, 4.2.1, importancia. Dentro de esto vamos a hablar del reciclaje del papel, que ya sería 4.2.2, y finalmente el proceso de reciclaje, ¿verdad? Del papel. Esto van a ser 3 hojas. Ustedes lo que deben buscar es buscar en el Google, buscar qué es el papel, pero recuerden siempre de fuentes confiables porque ustedes van a tener que citar, ¿ya? Van a tener que citar. Bueno, como no nos va a alcanzar el tiempo de saber cómo ustedes van a tener que citar, ustedes van a investigarme esta información claramente, ya, pero, por ejemplo, van a poner acá, a ver, el papel está compuesto por biomasa de los árboles, ¿ya? Digamos que encontramos esa referencia. Ustedes entre paréntesis van a ponerme el link de la fuente donde ustedes consultaron para la próxima clase ya guiarles lo que es, lo que sería insertar las citas, ¿ya? Posteriormente, ya una vez contextualizado, tenemos lo que son los resultados alcanzados, es decir, las conclusiones, ¿ya? Ustedes van a tener que realizar su cuadernito, ¿ya? En las cuales, para poder aquí ustedes, lo que es,
concluir, ustedes van a concluir en base a sus objetivos, ¿ya? ¿Dónde está? Ya, tenemos acá nuestras conclusiones ya o los resultados alcanzados, ya. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a concluir? Ya, esto se concluye en pasado, es decir, se elaboró, se buscó, se investigó, yo qué sé, ya. Nuestro primer objetivo nos dice elaborar, entonces se pone, se elaboró. Entonces tendríamos nuestra primer conclusión. Se elaboró un cuaderno con hojas de papel y material reciclado. Ya. Nuestra otra conclusión. Se buscó información sobre el reciclaje de papel y los usos que pueden darle al mismo. ¿Ya? El otro objetivo sería, se realizó la recolección de las hojas de papel suficientes para la elaboración del cuaderno. Esta recolección se realizó, digamos, no sé, ustedes fueron a una biblioteca, fueron o solo obtuvieron de su casa, yo qué sé. Y acá se reconoció los materiales y recursos, y métodos necesarios para elaboración. Entonces, aquí pone, los materiales necesarios fueron, yo qué sé, o sea, los más necesarios, no me pongan todos, o sea, decir, principalmente fue las hojas, fue la cinta, yo qué sé, ¿ya? Y los métodos necesarios, bueno, el método no, generalmente es el proceso en sí, ¿ya? Y acá tenemos las recomendaciones. Las recomendaciones van a ser 3, ¿ya? Igual van a estar constituidas en una hoja. Van a poner 3 recomendaciones, ¿ya? Estas recomendaciones van de acuerdo a la vivencia que ustedes tuvieron, ¿ya? La recomendación principalmente va a ser de que, por ejemplo, se recomienda, digamos, buscar hojas de papel que estén en buen estado para poder obtener un cuaderno más presentable. Y así ustedes van generando las recomendaciones. La bibliografía ya les iré explicando, así que este apartado ¿cómo es esto? Lo dejan igual en blanco. Y van a tener los anexos, que van a ser las fotos de su producto, es decir, van a tener el proceso de su producto, es decir, primero se cortó, bueno, tampoco todos los pasos, los más importantes y su producto. Esos van a ser los anexos y aquí ustedes me van a colocar las fotografías. Este informe ustedes van a tener que presentarme para la siguiente semana, ¿ya? Las personas que me presenten a la hora correcta, o sea que tienen hasta el viernes a la medianoche, van a tener su nota de 10. Si ustedes me envían después, yo los voy a recibir, pero ya no se les va a calificar sobre 10, sino sobre 7. Entonces ya dependiendo de cómo esté su informe, se les va a ir calificando menos. ¿Qué más? Dentro de esto también están lo que es las fichas de las bitácoras, ¿ya? Como podemos observar en nuestra diapositiva. Aquí ustedes van a tener que llenar bitácoras por cada semana. Y aquí tenemos nuestro formato de bitácora, ¿ya? Ustedes, lo que vamos a ver si tenemos cierto tiempo como para poder explicarles la bitácora, que es la que tenemos acá. Si no, creo que lo dejamos para la siguiente clase. Tenemos como 4 minutos, entonces podemos hacerlo. Entonces, esta va a ser el formato de bitácora, ¿ya? Donde ustedes van a tener que llenar estas bitácoras. El año es 2023. La unidad educativa, ustedes ya saben el nombre de la unidad educativa, así que la ponen. Nombre del estudiante, va a su nombre, ¿ya? El campo de acción, recuerden bien que es el campo de acción ambiente y ponen el título, ¿ya? Ponen el título. Entonces, ponemos lo que era la elaboración del cuaderno, bla, 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 ya, porque no tenemos tiempo.
Las bitácoras se enumeran del 1 al 20 porque debemos presentar 20 bitácoras. Entonces se pone 01 porque es la bitácora 1. Las fechas, la fecha yo ya les voy a pasar ¿cómo se dice? Un formato donde ustedes deben poner la fecha y también poner lo que son los temas. El nombre del docente facilitador soy yo, Inge Jocelyn Corrales, ¿ya? El curso va a ser primero BGU, no, en este caso sería décimo, perdón. Décimo, ¿ya? Y vamos a tener las fases. Van a observar de acuerdo a lo que está acá, que vamos a tener la fase de inducción, planificación, implementación, 2 implementaciones y una evaluación. Entonces, esto ustedes pueden verificar ahorita o incluso les puedo enviar para que puedan guiarse y llenar sus bitácoras, aunque creo que no vamos a alcanzar para que puedan entregarme las bitácoras. Entonces, esto para la explicación de estas bitácoras, entonces quedaría para la siguiente clase. Si tienen alguna duda, por favor, díganmela ahorita, que tenemos aún tiempo. Sí, listen, la verdad que yo estoy enredadísima con esa bitácora, no entendí absolutamente nada. Bueno, entonces de la bitácora déjenle, como se dice, para la siguiente semana. Lo que ustedes deben presentarme es el informe y su producto, o sea, la foto de su producto que va a estar en los anexos. ¿Ya? Eso es lo que yo requiero que ustedes me presenten para la siguiente semana. Entonces, ¿qué preguntas existen ante lo que les acabo de mencionar sobre este informe? Porque ya dejemos a un lado las bitácoras, porque si les explico eso ahorita se me van a confundir, entonces mejor dejémosle para la próxima semana. Ya, aquí está el informe. Este informe deben presentarme, por favor, para las siguientes semanas del viernes hasta la medianoche. Si ustedes me envían después, ya les mencioné que su calificación ya no va a ser sobre 10, sino sobre 7. Y las personas que no envíen ya saben qué pasa. Entonces, ¿cuántas hojas en total tenemos que enviarle para esta semana que viene? Ya verán. Este va a ser el formato. Ustedes ya van a encontrar en nuestro video y de acuerdo a lo que nos dice aquí, son 12 páginas. Pues vamos a tener nuestra página de carátula, nuestra página de objetivos, que es una hoja así, no solo un espacio enorme, eso es los objetivos. Vamos a tener nuestro resumen. Eso también del resumen, déjenmelo para la próxima semana para explicarlos, déjenmelo en blanco. Ya, vamos a la contextualización que ya les expliqué, que es igual una hoja. El marco teórico sí son 3 hojas, ¿ya? Donde ustedes me van a poner estos temas. Yo quiero que estos me consulten. Ya, vamos, 3 hojas, ya, justo están 3 hojas, miren. Y vamos a los resultados alcanzados, que son las conclusiones, ya, ya les expliqué cómo se concluye. Y luego están las recomendaciones, que igual es una hoja, que son 3 recomendaciones, y tenemos la bibliografía, que eso ya también les voy a explicar, así que déjenmelo. Muy buenas tardes ya. Bienvenidos a la clase de informática de décimo en nuestra semana 14. ¿Qué hemos visto? La anterior semana vimos pues un poquito lo que era PowerPoint, que prácticamente les presenté que era una herramienta de Microsoft Office que nos permitía crear presentaciones, ¿sí? Tenemos de igual manera que comenzamos con los componentes de Microsoft, digo de PowerPoint, en donde vimos lo que eran las barras de título, las barras de acceso rápido, la banda de opciones y con solo aplastarle, por ejemplo, si nuestro, no sé, no tenemos un mouse, no tenemos las facilidades o nuestro mouse se dañó aplastando o la tecla Alt de nuestro teclado, nuestro el modo de acceso de nuestra pantalla se vuelve a modo por teclado, a modo de acceso por teclado, ¿sí? Y de esta forma nosotros podemos utilizar nuestro teclado para prácticamente hacer uso de todas las opciones de nuestra banda de opciones, de nuestro PowerPoint. Ok. Hoy en nuestra semana 14 de igual manera vamos a...
a seguir viendo lo que son los componentes de nuestro PowerPoint. De igual manera, vamos a empezar con el área de esquema, que esta área de esquema muestra los títulos de las diapositivas que vamos nosotros creando con su número e incluso también nos puede mostrar las diapositivas en miniatura si seleccionamos en cambio su pestaña de esquema en miniatura. Este modelo prácticamente es de años anteriores. Normalmente en nuestra área de esquema nosotros podemos modificarles que vamos a ver y normalmente nos sale una pantalla de los botones de vistas, ¿sí? Al seleccionar una diapositiva, nosotros en nuestra área de esquema, es decir, en esta área de esquema, nosotros o nos aparecerá inmediatamente la diapositiva en el área de trabajo para poder modificarla, revisarla o estudiarla como nosotros queramos. De igual manera, tenemos aquí el área de vistas o los botones de vistas, en donde con ellos nos permite elegir el tipo de vista en la cual nosotros queremos encontrarnos según nos convenga. Por ejemplo, nosotros podemos tener una vista general de todas las diapositivas que tenemos. También podemos tener o ejecutar la presentación para verla cómo queda, etc. El icono de vistas que queda resaltado nos indica la vista en la que nosotros nos encontramos. De igual manera, nosotros tenemos el área de notas, que es como un apoyo que nos da. Son unas notas de apoyo que nos da PowerPoint para nosotros poder realizar una presentación. Estas notas no se ven en la presentación, pero si le indicamos, podemos hacer que aparezcan cuando imprimamos la presentación en papel, si es que queremos imprimirla en papel, claro está. Aquí está prácticamente lo que nos sale como área de notas. ¿Y cómo crear una presentación? Prácticamente para crear nosotros una presentación en PowerPoint, nosotros podemos hacer uso de unas plantillas que tiene PowerPoint. Las plantillas son muy útiles porque nos permiten generar, organizar las diapositivas que nosotros podemos necesitar en nuestra presentación. Podemos nosotros escoger qué diapositiva, qué plantilla sería la más adecuada dependiendo del tema del que vamos a hacer esa presentación. Asimismo, para crear una presentación con una plantilla, nosotros debemos seguir unos pasos. Por ejemplo, tenemos que desplegar el botón Office, seleccionar Nuevo y en el cuadro de diálogo nos aparecerá lo que se denomina como nueva presentación. Nosotros tenemos que hacer clic sobre esa nueva presentación, sobre esas plantillas instaladas y a nosotros nos aparecerá un cuadro de diálogo similar al que nosotros podemos ver en esta diapositiva, en donde nos dicen o nos hace seleccionar la plantilla de diseño que más nos gusta y en la parte derecha nos aparecerá una vista previa de la pantalla o de la planilla que hemos elegido y ahí podemos elegir una mejor o si no nos gusta esa podemos elegir una mejor y una vez que nosotros hayamos encontrado esa plantilla que necesitemos para crear nuestra presentación, nosotros podemos pulsar el botón de crear. En nuestro caso, por ejemplo, o en el caso que nos muestra el ejemplo del módulo, se ha escogido esta plantilla. Y aquí se ha elegido la plantilla álbum de fotos modernos y esto es lo que genera. Esto es un ejemplo de lo que la plantilla puede hacer. A partir de esto, nosotros podemos ir añadiendo más diapositivas predeterminadas, dependiendo también o considerando el modelo que vamos a presentar. De igual manera, nosotros podemos modificar el contenido, la apariencia de estas plantillas.
Siempre nosotros podemos buscar más plantillas desde la caja de texto del cuadro de diálogo que dice nueva presentación. Ya lo vamos a ver en nuestro PowerPoint, ¿sí? Y las plantillas que nosotros descarguemos se almacenarán en plantillas instaladas o también se puede ir al banco de plantillas que nosotros tenemos normalmente. De igual manera, nosotros podemos encontrar más plantillas en la página oficial de Office o también podemos buscarlas en internet, plantillas para PowerPoint, plantillas para presentación y nos dará esa plantilla, ¿sí? Ok. Ahora lo vamos a hacer, lo vamos a ver con nuestro PowerPoint actualizado, ¿sí? Ay, no, esta no es. Ok. Comenzamos entonces con el área de esquema. Mi área de esquema en mi PowerPoint está prácticamente, este es mi área de esquema. Todita esta parte es mi área de esquema, ¿sí? Aquí podemos ver, ya. Aquí podemos ver nosotros lo que es todas nuestras diapositivas que tenemos aquí, ¿sí? Aquí podemos ver todas las diapositivas que vamos creando. En algunas tendrán título porque yo les he puesto título y en otras no. Por ejemplo, aquí está PowerPoint, de título PowerPoint. Aquí están las barras, aquí no le he puesto título y es por eso que me aparece sin título, sin título, sin título. De igual manera, podemos ver aquí el gracias que ya está en el título. Los botones de vista, el área de esquema. Si nosotros ponemos el mouse, vamos a ver. Si nosotros ponemos el mouse encima de una diapositiva, ya nos va a aparecer el nombre. Por ejemplo, aquí está sin título, aquí está área de esquema. Ok. De igual manera, aquí, como les mencioné, este es nuestra área de esquema. Nuestra área de esquema la podemos hacer más grande, más pequeña, como nosotros nos sintamos más cómodos. Por ejemplo, yo aquí puedo hacerle más grande para buscar, para ver qué tiene cada diapositiva, o puedo hacerle más pequeña. ¿Sí? Dependiendo de nuestras necesidades, puedo modificar esto. De igual manera, tenemos los botones de vista. ¿Cuáles son nuestros botones de vista? Nuestros botones de vista está prácticamente, déjenme ver, ¿cómo les señalo? Aquí. Están nuestras áreas de vista, están aquí. Estos son mis áreas, mis tipos de vista que yo tengo en mi PowerPoint. Estos son los botones de igual manera que tengo en mi PowerPoint. Si nosotros podemos ver, aquí yo estoy. Déjenme borrar esto. Ya. Aquí yo estoy en mi vista normal. Voy a ponerles, ojalá me aparezca mal. Aquí tenemos mi vista normal, en donde si es que está seleccionada, ese se va a tener o va a tener un color un poquito más oscuro en mi PowerPoint. Si yo pongo en clasificador de vistas, que es este de aquí, este botoncito de clasificador de vistas, este nos va a permitir a nosotros clasificarles, ordenarles. Por ejemplo, yo no deseo que esta diapositiva vaya acá. Yo deseo que esta vaya acá y ya lo puedo ordenar. O si, por ejemplo, yo cometí un error y modifiqué mi diapositiva, ya lo puedo prácticamente ordenar según el orden que yo quiera. ¿Sí? Esta está en la vista de clasificar, de clasificador de, ¿cómo es? De diapositivas.
De igual manera, yo puedo ponerla en mi vista de lectura, que es esta de aquí como un librito. Esta es mi vista de lectura. En la esquina inferior derecha, ¿sí? En mi vista inferior de mi vista de lectura. Si yo le pongo la vista de lectura, se demora un poquito, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, aquí, y está con la vista de lectura. Y si yo, yo quiero cambiar de vista de lectura a presentación, puedo prácticamente poner presentación en donde se me va todita mi presentación, ¿sí? Y aquí puedo cambiar. Esta es, al ser una vista de presentación, yo aquí no puedo cambiarle absolutamente nada de la diapositiva, solo puedo dar a la derecha, dar a la izquierda para la presentación, para presentar, para hablar. De igual manera, tengo, por ejemplo, esta vista de presentación para ver en qué diapositiva o qué diapositiva quiero presentar yo. Por ejemplo, esta de aquí. De igual manera, tengo un puntero láser, una pluma, un marcador o un resaltador. Si yo quiero, por ejemplo, resaltar algo en mi presentación. Y de igual manera puedo acercarle o no, dependiendo las necesidades que tenga yo en mi presentación. Por ejemplo, puedo acercar esta parte, etc. Y para finalizar la presentación, puedo yo poner escape o ahí me da una opción en los tres puntitos que me sale sobre finalizar la presentación, ¿sí? Ok, estas son todas las vistas que tiene PowerPoint. Ahora voy a poner en mi vista normal. Ahora el área de notas. El área de notas son como notas de apoyo para realizar la presentación. Por ejemplo, aquí vamos a ver, aquí, en esta misma diapositiva. Área de notas, yo puedo abrir mi área de notas, en donde puedo escribir y en la presentación puedo yo ver mis notitas que yo he escrito y esas me pueden ayudar a mí a la presentación para desenvolverme mejor, por si me olvido algo, puedo verlo. Mi área de notas está aquí. No sé si lo puedan ver, pero mi área de notas está aquí, ¿sí? Aquí yo puedo escribir recomendaciones o que me falta ver, hacer, leer, etcétera, ¿sí? O para la presentación esta puede ayudarme. Esta puede ayudarme en una presentación por si acaso me olvida algo. En vez de llevar las fichas mnemotécnicas, yo ya tengo mi presentación ya realizada. Ok, el área de notas. Ahora tenemos también cómo crear, vimos hoy cómo crear una nueva presentación. Para crear una nueva presentación, siempre nosotros debemos buscar en el inicio de nuestro inicio de nuestra computadora, en donde encontramos ahí todas las aplicaciones. Ahí ponemos PowerPoint, abrimos PowerPoint, ¿sí? Si yo ya tengo abierto mi PowerPoint, voy a poner esto abajo. Si ya tengo abierto mi PowerPoint, yo puedo poner en archivo, nuevo, presentación. Aquí tengo yo algunos temas que me dan ya predeterminados del PowerPoint. Puedo escoger cualquiera de ellos. De igual manera, puedo, por ejemplo, puedo instalarme, puedo descargarme otros ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos diseño para productos, comercio minorista, diseño de insignia de guardería, diseño Madison para actividad física. Aquí tenemos presentación título, en donde prácticamente nos da como un ejemplo
de cómo crear una presentación, no un ejemplo, nos da las plantillas que nosotros necesitaríamos para crear la presentación, etcétera. Así, por ejemplo, aquí vamos a ver, pongamos diseño de letras de madera. Si obtenemos, por ejemplo, pues, si pongo yo personal, se nos va a cambiar de vista y de presentación. Si, por ejemplo, pongo sector, tengo que eliminar, espérenme un ratito. A ver, vamos a ver esta. Ok, aquí tengo presentaciones para descargarme. Puedo ir a las presentaciones. Aquí tengo un diseño de arquitectura, de Maker Gallery. Puedo prácticamente escoger cualquiera de estos. Diseño de Garden Table. Voy a coger, pongamos diseño de Garden Table. Sí. Descargo esta plantilla y prácticamente nos crea las diapositivas con las plantillas que hemos escogido, con la plantilla que hemos escogido. Por ejemplo, no ve, aquí está diseño Garden Table y una fotito, aquí elementos de jardín, temporada alta de plantado, ciclo de plantado, pónganse cuenta nosotros, ¿sí? Prácticamente yo escogí este modelo y por eso este modelo se me abrió. Pero si nosotros queremos escoger otra plantilla, cambiar de plantilla, nosotros podemos hacerlo haciendo casi el mismo proceso. Por ejemplo, archivo, podemos poner nuevo y cambiar de plantilla. O por el contrario, en diseño nosotros también podemos cambiar de diseño de plantilla, como los que pueden ver aquí. O buscar temas. O personalizar, o también tenemos la opción de variantes, que en este caso no está disponible variantes, tampoco. Personalizar y podemos cambiar el tamaño de diapositiva o formato de fondo. Ok, entonces, si yo quiero, por ejemplo, añadir una nueva diapositiva, yo puedo dar clic en donde quiero añadir antes de donde quiero añadir. Si yo quiero, por ejemplo, voy a añadir una plantilla acá, ¿sí? Aquí. Entonces, yo voy, señalo mi plantilla anterior, pongo nueva plantilla, escojo el modelo y ya. Se me formó nuestra plantilla, ¿sí? Que yo quiero ingresar, se ingresó justo en el lugar donde yo quiero que ingrese. Si yo quiero otra plantilla, puedo cambiarle. De igual manera, vamos a cerrar, no guardar. Vamos a hacerle inicio, otra vez archivo. Vamos otra vez nuevo. Y por ejemplo, aquí le tenía letras en madera, citable, Berlín, Seibon, circuito, marco, gota. O si yo quiero de gráficos. Vamos a ver gráficos. Guión gráfico horizontal, guión gráfico vertical, recursos humanos, organigrama mínimo, mi árbol genealógico, organigrama, currículum infográfico. De igual manera tengo organigrama del equipo, organigrama codificado, por colores. Prácticamente tengo algunos, digamos, aquí está póster de infografía con plan de producto. Y así muchísimos más, que yo solo los puedo coger, copiar, dependiendo de mis necesidades. A ver, nuevo. Voy a ver si descargo este de aquí. O este de aquí. Crear, se le coloca crear. Y se me creó otra diapositiva con otro modelo.
Ok, entonces, eso sería prácticamente eh, lo que está planificado para ver hoy de PowerPoint. ¿Cuál es la semana, cuál es la actividad para nuestra semana 14? Pues dice investiga 10 beneficios de usar PowerPoint. Esta tarea, por favor, debe hacerla a mano, debe de dar el encabezado de la institución, como siempre. Tratar de no copiar textualmente lo que dice en el internet. Tratar de parafrasear, poner sinónimos, etcétera. Y no cometer faltas ortográficas, por favor. ¿Alguna inquietud, alguna duda? De igual manera, mi horario de atención es de 6 a 8 de la noche. A mi WhatsApp y el envío de deberes, por favor, siempre a Bienestar Estudiantil. No se olviden, por favor, siempre a Bienestar Estudiantil bajo los lineamientos que tienen ustedes para enviarlos. Déjenme subir esto. Ok.